ahora quiero que hagas algo. Quiero que le mires al que tienes a tu lado. Yo no hago cosas así, pero es parte de la predicación y no es tan mal hacerlas. Quiero que le digas algo bien bonito, algo de bendición. Mira, te eché de menos, hacía tiempo no te veía, eres precioso, eres preciosa. Mira a alguien ahí a tu lado. Porque la Biblia dice en Romanos 12, nos da una instrucción que dice, bendecid y no maldigáis. ¿Cuántos lo saben? Así que ahí, bendecid y no maldigáis. Ponte a decirle algo al que tienes a tu lado, bien bonito. Si tú supieras realmente el poder que tiene esta instrucción, en el Antiguo Testamento las personas tenían muy claro el poder que se ejercía con una palabra. Ellos tenían clarísimo el poder que había en desatar una palabra de bien, de bendición. De hecho, cuando los patriarcas iban a morir o estaba cercana la fecha de su muerte, ya estaban en un estado que se sabía iban a morir, sus hijos se reunían alrededor de ellos para que ellos pudieran poner las manos sobre sus cabezas y declaraban palabras de bendición. Es decir, hablaban palabras de bien. Les profetizaban, eran palabras que apuntaban hacia un futuro, que iban a tener éxito, que iban a tener un buen hacer, que iban a progresar, que iban a avanzar. Porque esta gente verdaderamente sabía el poder de estas palabras. De hecho, tenemos el caso de Jacob y Esaú, dos hermanos que incluso pelearon por estas palabras. El menor quiso robarle la primogenitura, no le quiso robar la herencia, no le importaba lo que le iban a dar de herencia. Su padre era riquísimo, no le hacía falta eso. Él iba detrás del poder que había contenido en una declaración del padre. Ellos sabían algo que nosotros con el paso de los siglos hemos ido perdiendo. Hemos perdido la realidad o la conciencia del poder que encierra una palabra. Esa palabra que tu hermano te dijo. La hemos ido perdiendo y la evidencia de esto es que verdaderamente hablamos muy mal, profetizamos muy mal hacia al futuro de nuestros hijos, a la esposa, no sabes hacer nada, o al esposo, siempre estás igual. Y comenzamos a profetizar y a hablar palabras que debieran de ser para dirigir la vida a un destino de bendición. Nosotros, con la autoridad espiritual que tenemos, pues ellos no andaban detrás de fortuna, andaban detrás de las palabras de quien tenía autoridad espiritual para hacerlos avanzar. En aquel momento era el patriarca, pero hoy somos tú y yo, reyes y sacerdotes en esta tierra, que tenemos el poder de bendecir y maldecir, como nos decía ahí en Romanos 12, cuando el Señor nos da la instrucción de bendecir y no maldigáis. Las palabras que tú tienes en tu boca llevan consigo un poder espiritual. ¿Amén? Pero como os vengo diciendo, pues como que lo hemos ido perdiendo y hemos empezado a hablar muy mal, a pesar de que la palabra en una y otra ocasión nos instruye o nos enseña, nos revela que no podemos hablar de cualquier manera porque en nuestra boca está el poder de bendecir y dar vida o de matar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, déjame decirte algo. Las palabras, tanto positivas como negativas, tienen una influencia sobre todo tu ser. Ahora mismo, esas palabras que alguien te ha dicho, ¿han tenido una influencia en ti? Tú estás ahora mismo bajo la influencia de mis palabras. Porque si yo te digo algo grosero, a ti te va a molestar. Y si yo te digo algo de bendición y te digo, qué linda has venido hoy, qué pendientes más bonitos, Sandra, con lo preciosa que eres, esos pendientes te pegan muy bien. ¿Viste la sonrisa? Si le llego a decir, qué fea que te viniste, Sandra, hija, con ese moño espachurrao. ¿Sí? Estáis bajo la influencia de mis palabras. Y aunque tú lo creas o no lo creas, hay poder en las palabras. Por eso nos es necesario o controlar lo que decimos, o aprender a hablar. Yo mejor el consejo os doy de aprender a hablar, porque no siempre vamos a poder controlar lo que decimos. Y esta semana me llamó un primo que tengo en la península, él está de copastor en una obra de J. Cum, ahí en el norte, en la península, y me llamó y me empezó a compartir algo que Dios le había ministrado con unos vídeos que había visto acerca de las palabras. Y realmente tuvo un impacto tan grande lo que él me decía en mi interior, que comencé a investigar acerca de la persona de la que me había hablado. Y se trata de un japonés que no es cristiano,
pero yo creo que él estaba en una búsqueda de algo más, porque incluso murió diciendo que Dios existía. No sabemos qué Dios, porque mete monjes, mete de todo un poco, hace ahí un sancocho, pero en realidad no os quedéis con la persona, sino con la enseñanza que sus investigaciones pueden traer al cristianismo. Porque era un japonés que se llama Masaru Emoto, era licenciado y diplomado en medicina alternativa, como os digo, no estaba muy centrado en Dios, pero hizo unos experimentos que revelan cosas tremendas. Murió como hace 4 años, pero todo tiene incluso libros escritos. Y él decía o afirmaba que las palabras, las oraciones, metían monjes budistas y todo, entonces, como os digo, no estaba muy centrado, pero él afirmaba que las palabras, las oraciones, las etiquetas que te colocan, las etiquetas, los pensamientos que se enviaban hacia un volumen de agua, por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo aquí, hay agua, vamos a suponer que en las velas hay agua, esos 3 tarros, que los pensamientos que se enviaban hacia el agua tenían la capacidad de hacer que el agua, al congelarse, se cristalizara en diferentes formas. Es decir, que el agua cambiaba de forma conforme al mensaje que tú le habías lanzado. Y verdaderamente me quedé impresionada porque sus experimentos nos enseñan el poder oculto detrás de las palabras. Y me impresionó. Uno de ellos, el más popular, ahora le voy a pedir al chico que está ahí que me ayude con las fotos cuando te voy diciendo. El más popular, tal vez, yo creo que incluso en Cielos Abiertos hemos hablado alguna vez de este experimento, es el de los 3 vasos con un poco de arroz. Tal vez te suena, ¿verdad? Es el experimento más popular que tiene este señor, que en 3 vasos de cristal, él colocó un puñado de arroz hervido en cada vaso y luego puso la misma cantidad de agua y los comenzó a etiquetar. No sé si me puedes poner ahí la foto 1. Comenzó a etiquetarlos. A uno le puso tonto, no se ve muy bien. Esta foto y la segunda, me vais a disculpar, no están muy bien, no pude conseguirlas mejor. Al otro le puso te amo y a la otra no le puso etiqueta. Y él solía hacer experimentos con familias, solía llamar familias para que le ayudaran de voluntario en los experimentos. Y las familias comenzaban a hablar por 30 días a estos vasos lo que la etiqueta ponía. Los niños, los papás. Tonto, eres tonto. A la etiqueta que ponía tonto le comenzaban a decir cosas negativas y pensamientos negativos. A la etiqueta que ponía te amo le empezaba a decir qué arroz tan bueno, te amamos, en esta casa tú vas a ser feliz. Y al otro, sinceramente, pues literalmente le ignoraron. 30 días después, en sus experimentos, que los podéis ver en cualquier lado, es tremendo, 30 días después, el primero donde decía tonto quedó amarillo y olía fatal. Si me puedes poner foto 2. Tonto, amarillo y olía fatal. Al que habían ignorado le había salido como una capa de moho. Y al que le habían dicho te amo, aunque el arroz había fermentado, estaba blanco, de color puro y ni siquiera olía mal. Pero el experimento que tal vez más me llamó la atención de este hombre fue el experimento que hizo con el agua congelada. Esto fue un experimento con arroz, pero él empezó a interesarse por la estructura molecular del agua y hizo unos experimentos cogiendo unas muestras y tomó muestras del mismo agua metiéndolas en tarros y comenzó a exponer esos tarros con el agua a diferentes estímulos. Por ejemplo, un tarro colocó en una habitación donde había música ambiental, que era música clásica, y le colocó una etiqueta te amamos. Y había la música clásica y una grabadora que empezaba a decirle te amamos, eres maravillosa, en este lugar hay un ambiente para ti propicio. En otra habitación hizo lo mismo con algo que ignoraron, no había música y no había palabras. Y en otro lugar hicieron lo mismo con esa agua que habían tomado en recipientes, perdón que me olvidé de deciros, en pequeños recipientes, la metieron bajo estos estímulos al agua y entonces Masaru Emoto cogió de gotas de esos recipientes, de los 3 recipientes diferentes y las congeló a muchísimos grados bajo cero. Para su sorpresa,
cuando comenzó a mirar con un microscópico de lente oscuro y comenzó a fotografiar ese agua congelada, para su sorpresa, el agua había comenzado a manifestarse, había comenzado a cristalizarse con diferentes formas. Por ejemplo, si me puedes poner la foto 3, esto es el agua cristalizada de la esperanza, creo que era, se me olvidó las etiquetas. Vamos a la 4, el amor. Estos son un experimento real, los tomé de él. La esperanza. Y lo más tremendo es que el agua congelada que se había etiquetado diciéndole te amo y gracias, 2 palabras de poder, había dado a luz como un brillo. Y este hombre comenzó a meterse en estos experimentos porque empezó a ver que algo había más allá de lo que nosotros conocemos. De hecho, murió diciendo que si uno empieza a investigar el agua y empieza a conocerla, pues él no entendía de Dios, pero decía que podemos llegar a entender la existencia de Dios, porque el agua cambiaba de formas mientras se les ponía a estos mensajes, ¿verdad? En cambio, los mensajes del agua que había sido expuesta a mensajes negativos como me das asco, te odio, me estorbas, no vales, o 30 días escuchando música satánica, esa agua al congelarse comenzó a cristalizarse de una manera deforme. No sé si me puedes pasar a la siguiente foto. Esta agua comenzó a deformarse, ni siquiera cogía ninguna forma geométrica, era el mismo agua. Es un experimento real, el mismo agua que le han expuesto a te odio, no sirves para nada, me das asco. Cuando se congelaba se cristalizaba deforme con colores amarillentos o marrones oscuros, y el agua que había sido expuesta, también aquí la música clásica y la música heavy metal, la que había sido expuesta a los diferentes tipos de música, fijaros la diferencia. De verdad él descubrió que hay poder detrás de las palabras que hablamos, que es un poder oculto. Es decir, tú vas a traer caos y desorden cuando impartes una palabra de feo, te odio, tira para allá. Y vas a traer como armonía cuando tú impartes una palabra de bendición. Pero este señor comenzó a ir más para allá y decía que se empezó a adentrar más en estas transformaciones y decía, si la palabra tiene este poder, voy a ver lo que puede hacer el pensamiento. Y comenzó a tomar las mismas familias y las colocaba alrededor, yo he visto todos los vídeos, colocaba alrededor del agua las familias agarradas, comenzando a enviar pensamientos. Ni siquiera hablaban, no enviaban palabras, comenzaban a enviar pensamientos del mal, pensamientos de odio, pensamientos de rechazo. Y después comenzaron a enviarle palabras al otro agua de bendición, de vida, y otra agua literalmente la ignoraban. Cuando se cristalizaba el agua después de congelada, me sorprendió ver que los pensamientos no solo producían lo mismo que hemos visto con las palabras negativas, sino que cuando los niños del experimento que estaban grabándoles se acercaban al experimento y veían cómo el agua se había cristalizado tan bonita, empezaban a expresar, ¡wow, qué bonito! Tremendo lo que ha salido aquí. El agua comenzaba a manifestarse en más formas. O sea, de sus, a ver si es la foto 10, vamos a mirar. ¿Visteis? Las terminaciones ya no eran solo hexagonales, sino que de lo hexagonal que había salido, cuando los niños comenzaban a expresar palabras de bendición, palabras de vida, las estrellas comenzaban a generar más vida y a cristalizarse delante de sus ojos. Pero de la misma manera, cuando los niños comenzaron a hablar palabras de maldición, las formas deformes comenzaban a tomar colores todavía más oscuros, a tomar colores más opacos, y las formas comenzaban a deformarse aún más. El doctor Emoto quería demostrar que el pensamiento humano, que las palabras, que las etiquetas en los envases influían sobre el agua. Y cambiando, o sea, y según el mensaje que tú le enviabas, él quería demostrar que había un cambio en ese agua. Nosotros podemos tomar esta enseñanza, porque él terminó afirmando,
que todo esto aún era más interesante sabiendo que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos en la gran mayoría por agua. Nosotros somos un 60, un 65% de nuestro ser es agua. 75% cuando nacemos y en una edad adulta 60, 65. Y este hombre quería decir que las palabras de alguna manera te impactan. Pero lo que él había perdido es ese eslabón que nosotros podemos unir, que es Dios. Porque Dios se ponía de acuerdo con Emoto en muchos de sus experimentos. Él realmente no descubrió nada que Dios ya no nos hubiera dicho antes. Tal vez sus experimentos lo que nos dan es como una conciencia o como una realidad de que hay poder en las palabras, de que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Pero Dios mucho antes de esto ya había dicho en Romanos 12:14, bendecid y no maldigáis. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y ahora atiéndeme algo. La Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso también segaremos. Y cuando quiere decir todo, es todo. Entonces las palabras entran dentro de ese todo. Entonces, tomándonos o basándonos en este principio, las palabras son semillas que cuando las hablamos, lo que las estamos haciendo es plantarlas para que cobren vida. Esa palabra que tú has enviado a tu hermano se ha plantado en su corazón y va a cobrar vida. Por eso me impactó sobre Sandra cuando yo le dije, Sandra, qué bien te quedan esos pendientes y qué bonita estás. Ella de automático sonrió, porque mi palabra es una semilla que yo planto en su corazón, planto en su entendimiento, cobra vida y se enraiza de la misma manera que el agua. Él quería demostrarlo sin Dios, pero nosotros podemos aplicarlo, que palabras de bendición van a traer un efecto, un fruto de bendición a una vida, y palabras negativas van a llevarte a fracaso, a derrota, si tú siempre estás pensando en negativo, si siempre estás hablando negativo. La cosecha de tu vida no puede ser el bien, la cosecha de tu vida va a ser siempre caos y destrucción. Pero si comienzas a hablar en positivo, tal vez vas a empezar a desatarte de todo aquello que te ató, de toda palabra maldita que cayó sobre ti, porque nuestras palabras tienen poder y queramos o no, daremos vida a aquello que estamos hablando, sea bueno o sea malo. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo? Entonces, sabiendo todo esto, tenemos que tener también mucho cuidado de lo que hablamos cuando estamos resentidos, de lo que hablamos cuando estamos en problemas, de lo que hablamos cuando estamos en situaciones difíciles de adversidad que no entendemos, cosas que no están saliendo bien. Porque de la manera que tú respondas con tus palabras a esas situaciones, también determinará el tiempo que tú vayas a estar en esa situación. Porque si la palabra tiene poder y tú tienes una situación mala y tú comienzas a decir que mal estoy, no voy a salir nunca de aquí, verdaderamente lo que se está enraizando en esa situación, de la misma manera que el agua, estás congelando el tiempo y cristalizando que tú no puedas salir de ahí. Estás deformando la vida que Dios te quiere dar. Y normalmente es lo que solemos hacer. Cuando estamos en situaciones difíciles, es que es como que la naturaleza humana nos va a la queja, a murmurar. A nadie se le ocurre de un natural, por eso decía, tenemos que aprender a hablar, porque a nadie se le ocurre de un natural estar pasándolo mal y estar diciendo que bien me va, estoy gozando, como dice un amigo mío, estoy gozando. A nadie se le ocurre eso. Cuando estamos mal, a todos nos da por hablar mal, por tomar actitudes negativas y nuestras palabras comienzan a salir atando esa situación. Todo me va mal, esta situación nunca va a cambiar. Seguro que termino en un divorcio, nunca me sale nada bien. Estas conversaciones no ayudan. Tal vez vas a creer que quieres descargarte, porque sentimos como que si nos descargamos y vomitamos todo lo que nos está pasando y que todo el mundo se entere lo mal que me está tratando la vida, como que vamos a solucionar algo. Pero en realidad no solo no vas a solucionar, mira, estás arrojando el mal sobre otra persona, la iniquidad sobre otra persona. Y donde había un escenario bonito y bueno, tú viste algo malo y empezaste a arrojar el mal sobre otra persona y esa persona ya ve todo mal. Comienzas a atar tu vida y comienzas a atar la vida de tu alrededor. Porque la palabra que tiene poder de ser plantada y de
crecer, enraizarse, crecer y dar el fruto de aquello que la semilla que has enviado con tu boca tiene contenido. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en esta clase de conversaciones lo mejor que te va a venir es hablar positivo. La Biblia dice o compara la lengua con el timón de un barco y dice que aunque la lengua sea bien pequeña o el órgano más pequeño de los más pequeños, dice que controla la dirección de todo el barco. De la misma manera, las palabras que tú saques por tu boca controlarán la dirección de toda tu vida, del lugar al que tú llegues. Si tienes el hábito de hablar fracaso y maldición y todo me sale mal y nunca tengo dinero, entonces en verdad tú nunca tendrás dinero, porque el poder de tu palabra hará que el fruto, ella se organizará para que el fruto en esta vida sea que tú no encuentres el dinero, no encuentres el trabajo. Tu cuenta siempre te saldrá algo, porque tienes poder. Acordaros de los patriarcas, tú eres una persona empoderada por Dios. Pero si andamos al contrario, hablando vida, hablando bendición, entonces nosotros mismos abriremos camino a lo bueno en nuestra vida, al éxito. Estas personas del Antiguo Testamento peleaban porque sabían que en aquellas palabras estaba contenido todo lo que una herencia les podía dejar. Porque si ellos tomaban la bendición del Padre como primogénito, ellos sabían que esa palabra de bendición desatada en la atmósfera tenía el poder de atraer hacia sí el éxito, la victoria, el progreso, la mejora. Entonces, ¿para qué pelear por dinero? ¿Para qué pelear por ganados? ¿Para qué pelear por tierras? Si yo tengo el poder que me hace prosperar, todo lo que toque va a prosperar. La palabra tiene ese poder y por eso tienes que examinar bien cómo estás hablando y qué palabras salen de tu boca. Porque una vez que esa palabra sale de tu boca, esa palabra no puede ser retirada, cobra vida. Recordamos lo que le pasó a Jacob y a Esaú. Aunque después quisieron echar para atrás la bendición, ya no pudieron. Pero la maldición es igual, nosotros los cristianos tenemos a Jesús, pero a veces ni siquiera la aplicamos para cortar aquello que dijimos. Entonces, mejor que te guardes de lo que dices, que no que tengas que estar después anulando maldiciones y decretos que has sacado de tu boca. Amén. Cuidado también, como os decía antes, cuando estás resentido y quieres sacar por tu boca toda tu amargura contra tu pareja, contra tu hijo, porque hicieron algo que no te agradó y estás resentido en estados de resentimiento. Uno es mejor callar. Porque lo que te va a salir no va a ser bendición. Lo que te va a salir es: eres idiota, siempre lo haces igual de mal. Cuando uno se enfada con el cónyuge, no le va a salir lo mejor. No le va a decir: cariño, cuánto te quiero. Le va a sacar todos los defectos y le va a poner el dedo en la llaga. Cuando estamos en estados, ríen, porque es así. Cuando estamos en estados de resentimiento, de verdad, es más sabio callar. Hasta los japoneses estos decían que la sabiduría está en el callar. Sí, es más sabio callar, porque si no vas a crear un escenario peor, que a veces produce fisuras en el alma, que aunque la pareja, aunque la relación padre-hijo se arregla, la fisura no. Y ahí quedó algo en el interior que va a hacer que tu vida exterior en este ámbito natural no vaya a funcionar de manera equilibrada o bien. ¿Estamos entendiéndolo? Amén. Otra de las cositas que también me gustaría aclarar en este aprendamos a hablar. Mucha gente cuando dice un disparate le digo: mira, no digas eso. O un descalificativo a su esposo, ¿no? Muchas veces he oído a las mujeres decir: es que pareces, la última vez escuché a una mujer decirle: pareces mongolo. Y cuando le dije: no digas eso nunca más, ella me dijo: ay, pastora, que es broma, que él sabe que es broma. Yo os voy a decir algo, esa agua que fue expuesta a ese experimento no sabía que estaba siendo experimentada y tampoco sabía con la intención que venían las palabras de las familias que se ponían ahí a hablarle o los pensamientos que producían hacia ella. Esa agua no sabía de la intención del corazón, esa agua recibía lo que tú derramabas. Entonces, cuidado con estos momentos de resentimiento donde, bueno, luego le pido perdón, él sabe que yo no pienso nada de eso. Puede en su intelecto pensar:
mi esposa, mi esposo no piensa nada de esto, pero su alma absorbió otra cosa y comenzaste a desvalorarlo, a desprestigiarlo. Esa persona después tú vas a querer levantarla y no va a poder levantarse porque dentro de ella está ya él, no valgo, no sirvo. Empiezas a robarle el valor. Tu intención fue buena, sí, pero tus palabras no lo fueron. Y lo que tiene el poder es la palabra y no la intención. Amén. Esas palabras aparentemente inofensivas pueden ser usadas para dañar el alma de la persona a la que amas, porque las palabras no se las lleva ningún viento, las palabras dejan huella en el alma. Y muchos de vosotros ya estáis con esa huella en el alma, porque de hecho cuando yo hablo con personas que le digo, tienes tanto potencial en Dios, lo primero que me dicen es, yo no valgo. ¿Por qué vas a decir eso? Yo no puedo. Nunca me encontré a alguien que me dijo, sí, Dios me ha dado dones, talentos, los voy a usar para el Señor. Generalmente siempre es el no. Siempre es el no. Me voy a aplicar esto a mí, por algo que he venido hablando. Pero de nosotros depende elegir, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad, Dios nos ha dado el poder de elegir en medio de las situaciones qué palabras usar y qué actitudes tomar. Eso sí lo puedes hacer. Puedes elegir hablar bien, puedes elegir desatar poder con tus palabras. Y si todas nuestras palabras son amables, si todas las palabras que tenemos para el matrimonio son de bien, son de bendición para los hijos, ¿sabéis qué va a suceder? Que el eco de esas palabras va a volver. ¿Y va a volver cómo? De bien, de bendición, de poder. Y escúchame algo más, que el doctor Emoto afirmaba que no solo las palabras, ¿verdad? Como os he mostrado, los pensamientos todavía traían cosas más poderosas porque se comenzaba a crear alrededor del pensamiento. Él decía que el pensamiento afectaba directamente y veíamos los resultados en la tierra. Pero es que Dios piensa exactamente igual que Él. Vamos a leer ahí Filipenses 4:8, no sé si lo puedes colocar aquí. Filipenses 4, el versículo 8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, mira toda la lista que Dios te da y luego te da una orden y te dice, en esto pensad. ¿Por qué a Dios le iba a importar tanto nuestros pensamientos? ¿Sabes por qué? Porque tus pensamientos crean escenarios, crean vida, crean muerte, crean palabras de discusión, crean conflictos o crean paz. Las guerras del mundo nacen de los pensamientos de los hombres. Porque primero, para que se exteriorice una palabra de tu interior, primero ha estado en tu pensamiento. Tus pensamientos, tarde o temprano, se van a convertir en palabras. Y como esa palabra tiene poder, tarde o temprano esas palabras se van a convertir en acciones. ¿Y sabes hacia dónde te van a dirigir tus acciones? Hacia donde la palabra que enviaste te dirige. Si tú pensaste mal, hablaste mal, te accionaste mal, ¿dónde terminarás? En el mal. Por eso Dios nos decía, guarda tus pensamientos, mira, ponte a pensar en todo esto que te voy a decir. Porque al final el pensamiento va a determinar el destino. Lo que hay en tu cabeza, por eso conforme nosotros creemos de nosotros mismos, así somos. No que Dios nos creó así, pensamos así, comenzamos a sacarlo por la boca, que no valgo yo para eso. Comenzamos a accionarnos porque como tú ya te ataste a tu palabra, vamos a suponer que quiero tocar la guitarra. Ah, no, a mí nunca se me dio bien la guitarra, porque yo pienso que no se me dio bien. Entonces comienzo a hablar, a mí no se me da bien tocar la guitarra. ¿Qué te crees que va a suceder cuando yo tenga una guitarra en la mano? Que yo ya estoy tan bloqueada que no voy a saber ni cómo agarrarla. Porque mi pensamiento abrió mi boca para poder y el poder desató poder. Poder que es invisible en el ámbito natural, pero que es real en el ámbito espiritual. Yo hice una vez una publicación ahí en el Facebook que dije, si no quieres que algo llegue a tu vida, no lo traigas a tus pensamientos. Porque lo que tú traigas a tu pensamiento, tarde o temprano, si lo dejas anidar, dará a luz ese destino. Y para terminar, algo que también me sorprendió muchísimo, es que no hemos puntualizado, pero el frasco de arroz que quedó con una etiqueta ignorado,
fue el que quedó putrefacto, peor que los otros dos. El del amor brilló y el de te odio, eres tonto, quedó amarillento con moho, mal olor, sin moho, perdón, pero el que fue ignorado quedó con moho. Y en los experimentos de los pensamientos y el agua congelada, el agua, no pude encontrar las fotografías, pero el agua que peor se manifestaba era el agua que había sido dejada en una habitación que no había tenido música y que no había tenido palabras. En verdad esto nos tiene mucho que enseñar. Nosotros somos seres interdependientes, o sea, tenemos una dependencia los unos de los otros, incluso con el ámbito donde Dios nos creó. Este mundo natural depende de nosotros y nosotros dependemos de él. ¿Qué tal si nunca hubiera agua? ¿Qué tal si nosotros no tendríamos agua para beber? ¿Qué tal si no tuviéramos árboles para tener madera? ¿Qué tal si las flores no tuvieran agua? Todos estamos completamente como si fuéramos un eslabón. Todos estamos unidos. ¿Qué sucede? Que a nadie le gusta ser ignorado. Porque tenemos dentro de nosotros una esencia de pertenecer a un todo. Nosotros pertenecemos a un todo y cuando alguno de nosotros es sacado de ese todo, os dije que os dijerais, que os bendijerais el uno al otro. Para hacer este experimento así como en pequeño, la persona que no recibió ninguna bendición, que nadie se le acercó a decirle, mira, te eché de menos, qué bueno que estás en el culto, te queda bien ese peinado, qué bonita la camisa, eres una bendición, hermana, eres una bendición, hermano. La persona que fue ignorada y no recibió eso, en el alma recibió, contigo te ignoro. Y esto trae más dolor que te digan algo que no te quedó del todo bien o no te sintió del todo bien. Mira, con los hijos hacemos lo mismo. Tenemos que tener cuidado. Es tan malo o peor ignorar a un hijo que decirle tonto. Porque tú estás contribuyendo a que el alma de ese hijo, el alma de una esposa, el alma de un esposo comience a quedar con moho, a quedar deforme. ¿Cómo luego ese hijo va a comenzar va a poder salir a la vida y salir a desarrollarse en los estudios si tú lo tienes ignorado? Ni hablar mal, ni ignorar. Llénate de amor tú, para poder llenar a los demás de amor. Amén. Voy a pedirle a la pastora Patricia si nos va a ayudar. De verdad espero que esta palabra por lo menos os haga reflexionar sobre la manera de hablar que tenemos y podamos tener cambios, podamos hacer cambios en la vida. Ahora yo quisiera ministrar y hoy ella va a ministrar y yo quisiera orar por ti porque hasta el día de hoy han caído muchas malas siembras sobre tu vida. Han caído muchísimas palabras de maldición sobre tu vida, que de la misma manera que el agua se cristalizaba y daba forma geométrica perfecta o daba una forma deforme, eso está permeado en tu alma, eso está en tu interior, aunque tú no lo puedas ver. Si pudiéramos tener un microscopio espiritual y podríamos fotografiar lo que está sucediendo en tu alma con todo lo que te dijeron desde que naciste hasta el día de hoy, muchos nos veríamos tan deformes, tan oscuros, que no podemos avanzar en la vida y no sabemos qué sucede, pero sabemos que algo hay en nuestro interior que no va bien. Entonces vamos a hacer dos cosas. Yo voy a orar por vosotros, pero antes me gustaría que tú hicieras un pacto, con tu lengua, un pacto con tu lengua para no volver a hablar maldición. Job hizo un pacto con sus ojos, lo puedes leer ahí en Job 31, donde él pactó con sus ojos no mirar lascivia, no más lascivia. Mis ojos no van a mirar a una mujer para codiciarla. Y dice la Biblia que hizo pacto con sus ojos. Él determinó sobre él mismo que sus ojos eran de Dios y que la mirada sería de Dios. Pero tú y yo podemos hacer pacto con la lengua, determinar, comenzar en nuestra vida a hablar bien. Y no te voy a decir que mañana todo se va a solucionar, porque tal vez han habido tantas siembras de tantos años, de tantísimos años en tu interior,
que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Tampoco los experimentos eran de la noche a la mañana. Tenían que tener un proceso. Eran congelados, los otros eran esperados en agua, tenían un proceso y al cabo de 30 días, porque el ciclo de ese experimento era en 30 días, al cabo de ese tiempo daba a luz, se manifestaba lo que había sucedido. Tu vida, no sé cuántos años tienes, pero piensa aquí que tienes todos esos años donde seguro por la manera que tenemos de hablar, por lo que los padres hablan sobre nosotros a veces en ignorancia, tu vida ha permeado más mal que bien. Ya desde el colegio estamos escuchando, cállate, es que no sabes. Por lo menos en mi época no había profesores que te alentaran cuando lo hacías bien. Había profesores que te pegaban y que te decían lo mal que lo hacías siempre. Y eso está en nuestro interior. Entonces Dios quiere remover todo eso. Si uno no entiende, no lo va a poder recibir. Pero primero te trajo la explicación y yo ya veo al Espíritu de Dios moverse ahí. Te trajo la explicación para que tú puedas abrirle el corazón ahora, porque recuerda que también es un caballero. Entonces, si tú no se lo permites, Él no lo va a hacer. Pero tú puedes decirle, sí, Señor, yo tengo dolor. Yo te digo por experiencia que hay cosas que son tan dolorosas que uno las guarda y luego ni siquiera él mismo se acuerda. Pero el Espíritu Santo está para recordarnos esas cosas, no para dolor, sino para sacarlas a la luz, para sacarlas a la bendición y traer un decreto como Pablo. 3 veces negó al Señor, pero cuando Jesús se volvió a encontrar con él, 3 veces le dijo, ¿me amas? Había que revocar las palabras que él había desatado en maldición. Y yo te digo que no va a ser mañana, pero si tú comienzas desde hoy a hablar bien, tú me volverás a ver un día y me dirás, ha habido resultados. Porque si los hay en el agua, los hay en el alma, que la gobierna Dios. Los hay en un cuerpo humano que tiene el gobierno de Dios. Los hay en una vida, en una situación, en una familia. Hay resultados. El poder de Dios está para ti, para favorecerte, para hacerte avanzar, para hacerte prosperar. Y yo voy a desatar palabras de bendición sobre tu vida, para que tú puedas, en un momento de tu existencia, encontrarte con esa bendición que sin duda te dará alcance. Amén. Entonces